hicimos un programa que nos fue muy bien en Argentina, que se llamó Los chicos vienen cantando, te estoy resumiendo, hicimos disco, otra, pero a mis 11 años arranco a trabajar en un programa diario en televisión. Y un día llega a la puerta del canal, me dicen, está tu papá, yo no veía a mi papá desde los 7 años. Está tu papá ahí afuera. No, mi papá no puede ser. Tenías 11. Tenía 11 años. Y salgo y estaba mi papá. Y fue una sensación, me acuerdo, como un niño de... Tengo un odio, pero también me alegré de verlo. Y resulta que mi papá tenía 4 hijos, yo tenía 4 hermanos, que eran fanáticos del grupo Parchís, que jugaban a hacer los parchís y que no sabían que yo era su hermano. Pero mi mamá siempre fue una mujer muy inteligente. Así creo que mi mamá fue la que me enseñó a ser un luchador, porque así como luchó por tenerme a los 16 años, cuando todos querían, o sea, su vida era más fácil, se abortaba. De hecho, la echaron del colegio y después el papá de Natalia Otero, de mi compañera la payasita, era el profesor de mi mamá, y él hizo una campaña para que le dejen terminar el colegio a mi mamá en un colegio religioso, que era un pecado que una niña menor de edad esté embarazada. Hola, soy Lisbeth Cuevas, psicóloga, psicoterapeuta, y bienvenidos a un episodio más aquí donde todos sanamos. Sé y agradezco a todas las personas que vienen escribiéndonos y que siempre se llevan un mensaje de aprendizaje, de acompañamiento, porque como ustedes comentan, también se han sentido identificados con muchos episodios o muchos momentos que los invitados han compartido cuando han estado aquí en Todos Sanamos. Y eso es el objetivo de este podcast, ¿no? De poder sumar en tu crecimiento, al margen de las malas decisiones o errores que uno tome en su momento. Estamos para aprender, para crecer, para mejorar como seres humanos imperfectos que ya sabemos que todos somos. Hoy tengo un invitado que todos ustedes ya conocen y que vamos a conocer también ese otro lado que quizás de repente no conocemos tanto. Yo recién voy a conocer un poco, bueno, bastante de él en realidad, ese lado humano que estoy segura también va a llegar a ti. Hoy tengo de invitado a Julián Zucchi, él es actor y productor. Gracias, Julián, por estar aquí. Gracias a ti, felicitaciones por este espacio. Hablábamos antes del aire, creo que es importante que existan más espacios así, ¿no? Sí, es importante, y más ahora que creo que el ser humano ha quedado bastante devastado después de la pandemia, ¿no? Y con tantas cosas que se están viviendo hoy en día también. Y con lo que consumimos también en televisión, que creo que hoy se viene un cambio. Creo que no es casualidad que el Internet permita que haya espacios así, que quizás en televisión no hay. Y creo que hoy, bueno, voy a hablar por lo personal, la televisión se volvió un poco agresiva en algunos aspectos y nos olvidamos de que somos seres humanos. O sea, a veces la gente se olvida un poquito de eso. Exactamente. Entonces, nada, felicitaciones por el espacio. Gracias, Julián. Bueno, a los chicos también acá. Sí, a todos, a todos. Julián, bueno, conocemos tu parte actoral, todo el trabajo que has hecho, pero queremos conocer al Julián ser humano, al Julián niño, al Julián adolescente, al Julián joven, papá. Cuéntanos un poquito de ti, dónde naciste, dónde creciste, con quién creciste. Yo nací a finales del año 83, el 29 de diciembre de 1983, en el medio de la Navidad y Año Nuevo. En Necochea, es una ciudad a 550 kilómetros de Buenos Aires, con una mamá muy joven que se embarazó a los 16 años. Mi papá tenía 18 o 17, y por ahí después mi mamá cumplió 17, él 18. Con un abuelo de 40 años, 2 abuelos de 40 años, muy ¿Maternos? jóvenes. Sí, abuelos maternos. El papá de mi papá, yo no lo llegué a conocer, mi abuelo paterno se había suicidado justo cuando mi papá conoce a mi mamá. Y de hecho, mi abuela fue como una especie de... lo adoptó casi a mi papá y quedó viviendo en la casa y bueno, ahí queda mi mamá embarazada, ¿no?
Eso provocó un enojo grande de mi abuelo, que sintió que no habían cuidado a la nena. En parte quizás tenía razón. Era un año donde la religión era muy fuerte. Mi mamá iba a un colegio de monjas, que para continuar en el colegio tenía que abortar, si no, no podía seguir en el colegio. Y mi mamá, muy joven, decidió tenerme. Entonces, obviamente que mi abuelo respetó la decisión, la llevó a un doctor, imagino como cualquier papá que una hija adolescente pase por eso, para ver si ella estaba preparada para ser mamá, y el doctor le dijo que sí, que él sentía que ella estaba preparada para ser mamá y que era una decisión de ella. Y ahí mi abuelo se hizo cargo de mí. Eso hizo que mi papá se aleje y durante muchos años no fue parte de mi vida, de mi crianza. Así que desde inicio, yo siempre digo, la vida fue muy dura y muy buena conmigo. Creo que desde el vientre de mi mamá me tocó o le tocó a mi mamá enfrentar una batalla y a mí vivirlo como espectador dentro del vientre. Un momento difícil, de mucha turbulencia, muy doloroso, pero gracias a que mi familia siempre fue muy sincera conmigo, supe la historia y sé todo lo que tuvo que luchar mi mamá para que yo esté acá. Así que... Hay una parte, Julián, que quiero entender. Tú dices que tu abuelo materno. Se hace cargo de ti y sí. Tu papá se aleja. Sí. ¿Por qué se aleja si eran todos juntos? No, porque cuando mi mamá queda embarazada, obviamente provocó toda una turbulencia en la familia. Mi papá estaba solo en Necochea, su papá había muerto, su mamá estaba en Buenos Aires, y mi abuelo dijo una frase que puede ser polémica e inteligente. Le dijo a mi mamá: un bebé sabes que necesita pañales, que necesita biberones. Si tú crees que Guillermo, que es mi papá, es capaz de darle todo eso, perfecto. Si no, yo voy a estar para lo que sea. Quizás mi mamá, en una especie de supervivencia, imagino que por algún bloqueo, se alejó, se separaron mi mamá y mi papá, y yo tengo el apellido de mi abuelo. En realidad tengo el apellido de mi mamá, Suki. Mi papá es Nap. Tu papá biológico. Mi papá biológico es Nap. Yo hoy tengo una gran amistad, una gran relación con mi papá. Pasaron muchas cosas en el medio. Y paradójicamente, bueno, no sé si respondí tu pregunta. O sea, mi abuelo lo que dijo, bueno, yo me puedo hacer cargo económicamente. Y si lleva mi apellido, nunca le va a faltar nada. Eran otras épocas. Y al contrario, mi abuelo es el hombre más importante de mi vida, después de mis hijos hoy, que son niños. Y nada, creo que, como te digo, la vida fue dura y fue buena conmigo, ¿no? Hay muchos niños que crecen con el abuelo paterno o materno como imagen paterna, ¿no? Y llega un momento en el cual a veces la familia no habla, no sé qué pasó en tu caso, pero a veces los niños van creciendo pensando que el abuelo es el papá. No. ¿En tu caso cómo fue? No, yo siempre supe todo. Y siempre que pregunté algo me lo respondieron, siempre con la verdad. A veces dura, pero siempre con la verdad. Y puntualmente, yo siempre supe que mi abuelo era mi abuelo, no sabía que existía un papá. O sea, mi realidad era mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi tía, mucha familia en Necochea. Y quizás un momento duro fue cuando nos fuimos. Pero algo en mi inconsciente seguro sabía que existía un papá. Nunca lo nombré, pero a los 5 años yo dije, quiero estar ahí, y tenía en el televisor esa caja cuadrada en una ciudad donde apenas teníamos noticiero local, era provincia. Y nos fuimos a Buenos Aires a mis 6 años y empiezo los castings. Lo primero que me acuerdo es que en el colegio, claro, todos iban a los actos del colegio con papá y mamá, y en mi caso iba mi mamá y mi tía. Entonces en un momento dije, ¿por qué todos tienen papá y mamá y yo no tengo papá? Y mi mamá me contó la historia, me dijo, ¿quieres conocer a tu papá? Lo buscó, conocí a mi papá ya había formado otra familia. Fue un momento también, imagínate que estamos hablando que ahí ellos tendrían, si yo tenía 6, él tenía 24 años, 23. O sea, tu papá, sí, joven, claro. O sea, igual mi mamá tenía 22, o sea, eran muy jóvenes.
Entonces, bueno, también fue conocer a mi papá. A los 6 años. A los 6 años. Él ya había formado otra familia, creo que había nacido mi segundo hermano, yo no los conocía. De ahí nos alejamos un tiempo y yo empiezo a trabajar en televisión. Y ¿A los 6 años? A los 7 fue mi primer programa. Por eso cumplo 33 años de carrera artística. A los 7 entré en mi primer programa de televisión. A los 8 hice otro que fue una experiencia horrorosa, que yo quedo en un programa muy importante de Argentina que se llamaba Amigobios. Había una disputa entre productores y guionistas. A mí me eligieron los guionistas y los productores querían que los artistas sean de su club, digamos. Esto de las famosas argollas, ¿no? Y entonces me sacan de ese programa haciéndome creer o diciéndome que artísticamente yo no servía. Y la realidad era otra, pero un nene de 7 años, 8 en ese momento, fue muy duro para mí. O sea, yo estaba ensayando, estábamos grabando y un día la llaman a mi mamá y viene y nos vamos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué me sacan del medio que estamos grabando? Y me habían echado, pero era una jugada muy sucia, muy larga de contar. Yo digo en mi show que yo empecé mi carrera artística a los 7 y a los 8 ya me estaba jubilando. A los 8 dije, no quiero saber más nada de este medio. O sea, fue muy doloroso para mí. Y me llaman para el casting de Parchís y yo no quería ir. Y mi mamá fue al único casting que me llevó obligado porque la jefa de casting era la única que se había portado bien conmigo. Y me dijo, hay que ser bueno con la gente que fue bueno con uno. Y fui al casting de Parchís, me acuerdo, odiado, no quería ni ensayé, quería hacer todo mal para no quedar. Y eran 500 chicos, fueron como 10 castings y quedé dentro de los 5, dentro de 500. Hicimos un programa que nos fue muy bien en Argentina, que se llamó Los chicos vienen cantando, te estoy resumiendo, hicimos disco, otra, pero a mis 11 años arranco a trabajar en un programa diario en televisión. Y un día llega a la puerta del canal, me dicen, está tu papá, yo no veía a mi papá desde los 7 años. ¿Está tu papá ahí afuera? No, mi papá no puede ser. Tenías 11. Tenía 11 años. Y salgo y estaba mi papá. Y fue una sensación, me acuerdo, como un niño de... Tengo un odio, pero también me alegré de verlo. Y resulta que mi papá tenía 4 hijos, yo tenía 4 hermanos, que eran fanáticos del grupo Parchís, que jugaban a ser los Parchís y que no sabían que yo era su hermano. Y él no sabía cómo decirle a sus hijos que el más chiquito, Facu, mi hermano más chiquito, bailaba y decía, yo soy Julián, sin saber que yo era su hermano. Y después, con la psicóloga, llegué a la conclusión que yo quise trabajar en televisión para que mi papá me vea y llegue a mí. Yo lo busqué. El poder, y eso me demostró el poder que tenemos en nuestro inconsciente. Cómo inconscientemente pude mover tantas cosas para lograr un nene de 7, 8 años. Su estrategia era que todo el país me vea para que mi papá me vea, no para que me vea. ¿Solo para que te vea Julián o también para que te busque, quizás? Y quizás para que me vea y me busque y diga, claro, un papá que quizás ignoró o se olvidó o no sé qué le pasaba en esos momentos, diga... Claro, no había forma de que me evite, porque yo salía todos los días en un programa de televisión que encima, de casualidad, sus hijos lo veían y jugaban a ser los Parchís y a ser Julián. Y él me viene, me cuenta esto, fui y se lo conté a mi mamá estaba odiada, porque ella incluso habíamos cambiado las líneas de teléfonos de casa, porque llamaban los fanáticos a casa, porque por la guía telefónica, no sé si acá es igual, claro. Mi apellido llamaban, pero en realidad era que mi papá había empezado a llamar y mi mamá no quería que él ni se aparezca. Entonces ella se enojó porque él igual fue al canal, pero mi mamá siempre fue una mujer muy inteligente. Así creo que mi mamá fue la que me enseñó a ser un luchador, porque así como luchó por tenerme a los 16 años, cuando
todos querían, o sea, su vida era más fácil si abortaba. De hecho, la echaron del colegio y después el papá de Natalia Otero, de mi compañera la payasita, era el profesor de mi mamá y él hizo una campaña para que le dejen terminar el colegio a mi mamá en un colegio religioso, que era un pecado que una niña menor de edad esté embarazada. Claro. Imagínate las vueltas de la vida, o sea, el Así papá es. de Natalia Otero que después fue Así mi es. compañera de parchís. Ok. Julián, a los 7 años, un poco retrocediendo, Sí. cuando fuiste, tu mamá te llevó a conocer a tu papá. Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo que compartieron con él? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Qué pensaste? No, en ese momento me alegré de conocer a mi papá. A los 7 años, a los 6 fue que yo me junté con él. Me acuerdo que nos juntamos en un bar. Mi mamá nos dejó, pero después de grande me entero que nunca nos dejó, que se quedó en la puerta del bar viendo, cuidándome, pero dándome la libertad de poder ver a mi papá. Y me emociono porque, digo, hoy me tocó reencontrarme a mis 40 años o sea, volver a dejarme cuidar por mi mamá, a mis 40 años. ¿De qué te cuida ahora? De este año fue un año muy, muy duro para mí. Y yo, durante muchos años, la vida me hizo creer o me entrenaron para ser duro, para ser impenetrable, para enfrentar la vida como una roca. Cuando me convierto en padre me di cuenta que originalmente se ve que yo era muy sensible y la vida me endureció. Y me emociono con esta anécdota porque digo, no la cuento hace 10.000 años, no sé, y me acuerdo de eso y me la imagino a mi mamá, claro, muerta de miedo, con 20, te dije, ¿no? 22 años, su hijito ahí enfrentando al padre y ella me dejó. Pero después de grande me entero que estuvo ahí vigilando. Imagino, veía que yo me ponía a llorar o algo y entraba. Y nada, tuve una charla con mi papá, pero no me acuerdo tanto. O sea, fue como lindo saber que tenía un papá y fue la emoción de decir, yo también tengo un papá, como mis compañeros, acá está. Pero después de ahí... ¿Él respondió como esperabas, tu papá? Al inicio sí, después quizás con los días, por eso duró un año esa etapa, porque no desconozco los detalles de qué sabía su nueva mujer, que la adoro, es como, pero en ese momento no la conocía y cómo son los fantasmas de cuando no conoces a alguien. Yo la veía como una bruja y en realidad es una mujer adorable, pero yo sentía que era la que no permitía que mi papá me blanquee. Entonces yo durante mucho tiempo, sí, mi papá me veía, pero a escondidas. O sea, nadie sabía que yo era su hijo. Y nada, pasó una situación muy dura que mi mamá lo grabó a mi papá y yo la culpaba a mi mamá que por culpa de ella yo no podía ver a mi papá y era todo lo contrario. Y mi mamá dijo, Julián, lo tengo grabado. Y dije, bueno, lo quiero escuchar, con 7 años. Y escuché unas palabras de la boca de mi papá que me dolieron mucho. Y dice mi mamá que después por eso ella me llevó a terapia, porque fue la última lágrima que me vio derramar por muchos años. Y cuando escuché ese audio de mi papá, lloré y nunca más me vio llorar. Y ahí se asustó y me llevó a la psicóloga, ¿no? ¿Eso te endureció? ¿Crees que fue la primera forma en que te endureciste con la vida? Yo hoy con mucha terapia siento que sí, siento que la vida me fue forjando a lo que soy, a lo que fui, que voy evolucionando todos los años, pero sí, siento que ahí alguna defensa de mi cerebro bloqueó. Creo que hoy entiendo que los padres tenemos la responsabilidad de forjar el cerebro de nuestros hijos y que la persona que más te debería querer y cuidar en el mundo te dañe, creo que te marca, ¿no? Y eso ya después, si tu papá es la persona que debería cuidarte
y en vez de cuidarte te daña, sin querer quizás, obviamente que te marca para toda la vida o hasta que puedas solucionarlo en terapia. Y sí, y ahí me endurecí. Ahí me convertí en un témpano de hielo, como dice Natalia. Era casi impenetrable, era muy difícil que alguien sepa qué me pasaba, si estaba bien, si estaba mal. Mi mamá obviamente con mucha inteligencia lo detectó y me lleva a la psicóloga. Y a todos les llamaba la atención que yo no decía nada de mi papá, no existía en mi vida, lo había bloqueado. No me importaba si estaba vivo, si estaba muerto. Dice, pero ¿no te interesa saber? No me interesa. A los 13 años, a los 12 años, perdón, él regresa, conozco a mis hermanos. Que fue al canal a buscarte. Él fue al canal a buscarme, mi mamá se enojó, pero también supo correr su enojo de lado por mi bienestar y me dejó ver a mi papá, pero me hizo prometerle que si yo me iba a reencontrar con mi papá, le diga todo lo que sentía. Que si tenía ganas de maldecirlo, que lo maldiga, pero que no me calle nada. Obviamente no me animé, me junté con mi papá en una pizzería, traté de hacerme el fuerte y que le hacía unas preguntas, pero la verdad no le reproché nada. Me moría de miedo y de ahí conozco a su mujer y de ahí conozco a mis hermanos. Tuvimos unos años de amistad, de relación, hasta que era muy duro, muy loco, porque mis hermanos quizás en ese momento sus dibujitos eran de los Parchís, o sea, no eran de mi hermano, o sea, entonces también era difícil para ellos, difícil para mí, todos niños, y de repente a mi cumpleaños número 18, yo me había puesto un bar en Necochea y mi papá me llama para mi cumpleaños, pero yo no lo atiendo, no había visto el celular. Escucho su mensaje de voz en esa época y dije, bueno, me va a volver a llamar, es mi cumpleaños, ¿no? O sea, un padre tiene que insistir para saludar a su hijo por su cumpleaños. No me volvió a llamar y yo nunca más lo llamé y no nos vimos hasta los 23 años. Que mi mamá, de nuevo, yo había entrado a trabajar a la empresa de mi abuelo, a pesar de que yo era artista, pero dobleteaba. La empresa me daba la estabilidad económica que quizás el mundo artístico no me daba. Me empezó a ir bien, empecé a tener carro, casa, me empezó a ir bien en la empresa de mi abuelo y mi mamá sabía que eso no me hacía feliz. Entonces lo llamó a mi papá y le dijo, Guillermo, yo nunca te pedí un favor ni que hagas nada por Julián en la vida. Es la primera vez que te voy a pedir que por favor lo ayudes a que renuncie a la empresa que era de ella también, a la empresa familiar. Y ahí me llega, mi número de interno suena, atiendo y era mi papá. Y desde los 23 años construimos una nueva relación, ahora sí, más adultos los dos, él con mucha terapia encima. Y lo loco de todo esto es que yo sentía que yo era la víctima en todo esto. Pero hace 2 años, mis 2 hermanos más grandes, de casualidad, en un viaje, me dicen, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando vos tenías 18 años y nosotros teníamos 16 y 15, ¿por qué te fuiste? Yo digo, yo no me fui. Y ahí les conté esta historia, que papá no me llamó más y yo decidí no responderle más. Y ahí entendí que sí, para mí la historia era mi papá y yo, pero también estaban mis hermanos en el medio. Y quizás en las historias creemos que hay buenos y malos, pero en cierta parte yo también fui malo. Dije, es verdad, solo me importó mi papá y yo y no me importaron mis hermanos. Y recién me doy cuenta hace 2 años que a ellos también, como unos chicos de 15 y 16 años, les llamó la atención que de un día para otro su hermano mayor desaparezca y nunca más se sepa de él. Entonces ahí empecé a entender que la vida tiene, no es blanco, negro, bueno, malo, hay un montón de matices y uno hasta sin saberlo puede ser a veces malo también, ¿no? Bueno, son aprendizajes que los seres humanos vamos jalando y vamos repitiendo, ¿no? Sí. Julián, ¿hubieras preferido de repente nunca escuchar ese audio a los 7, 6 años?
¿Cómo hubiera cambiado la historia? Yo, perdón que hoy con 40 años pienso así, pero hoy abrazo y agradezco todo lo bueno y lo malo que me pasó, porque no sé cómo hubiese sido mi vida sin ese audio. Ese audio sí me hizo pasar por etapas quizás donde no reconocí mis sentimientos, pero también me llevó a hacer un montón de cosas, a empoderarme, a tener un falso empoderamiento, no sé, a llevarme el mundo por delante, a terminar trabajando, a conseguir mis sueños, todos. O sea, todo lo que yo me propuse lo logré. Y quizás es parte de la crianza de mi abuelo, que es un luchador, de mi mamá, y también fue esa respuesta a decir, tú no me quieres ver, bueno, vas a ver cómo me vas a terminar viendo. No sé si fue venganza, no sé qué fue, pero terminé trabajando en televisión y terminé siendo parte de un grupo muy exitoso. Es difícil decir si fue por eso. Y de hecho, a mis 18 años, cuando yo... No, cuando termina Parchís, yo me alejo de todo. Pensé que era también era muy difícil la carga mediática y si te das cuenta es muy difícil que un niño que tuvo éxito en la adolescencia después siga una carrera, porque es muy dura esa transición de convertirte en hombre, de tu profesión, de todo lo fuerte que te toca vivir. Pero por otro lado también siento que le quise dar una chance a mi papá de ¿tú estás conmigo porque soy famoso o estás conmigo porque realmente me quieres como hijo? Y creo que por eso a los 18 años, cuando no me devolvió o no insistió en llamarme, es que yo dije, bueno, hasta acá llegué. Hoy yo elijo alejarme de mi papá. Y bueno, como te digo, la vida es un proceso. A los 23 mi mamá nos juntó y desde ahí tenemos una relación constante de mis 23 años a mis 40, ¿no? Es bien triste muchas veces cuando un niño es olvidado por su papá. Y pasa. Hoy en día hay muchos, lamentablemente, hombres, mujeres también, que toman la mala decisión de alejarse de sus hijos por N cosas, ¿no? Y hay niños y niñas que van construyendo su propio sentido de valor, ¿no? Y eso creo que también fue lo que hiciste según lo que me comentas, ¿no? O sea, construiste tu propio sentido de valor para demostrarle a tu papá, ¿no?, lo valioso que era tu existencia y de lo que se estaba perdiendo en esos momentos, ¿no? De no pertenecer a tu vida, en tu vida. Sí. Yo después, a mí siempre me gustó el psicoanálisis, todo lo que sea salud mental o bienestar, o sea, siempre me gustó. Porque me lo inculcó mi mamá, porque mi mamá prácticamente me salvó la vida con eso. Yo podría haber reaccionado de cualquier forma. Sin embargo, desarrollé una obsesión. Yo soy obsesivo diagnosticado y fue una forma de salvarme la vida. O sea, ignoro todo esto y me concentro en esto. Y en lo que me concentro, me obsesiono y lo logro. Me obsesioné en querer trabajar en televisión, me obsesioné en retirarme, me obsesioné en querer regresé, me obsesioné en hacer cine, lo hice, y todo, pero también la obsesión puedes usarla o la puedes desarrollar para algo bueno o para algo malo. También me ha pasado de obsesionarme arreglando mi carro y cancelar citas, cancelar una salida con amigos porque no podía permitir que ese carro no pueda solucionar eso, ¿no? Y me acuerdo hace 8 años cuando decidí volver a terapia, 7 años. Justo coincide con el nacimiento de Tomás, se me movió el mundo y yo tenía una moto que no la arrancaba. Y dije, bajo a arrancar la moto y subo, serán 5 minutos. Y no lograba arrancar la moto, y no lograba arrancar la moto. Y yo decía, una más, una patada más, una patada más, una patada más. Estuve 2 horas y media pateando la moto y no podía rendirme de querer arrancar esa moto. Y para mí ese fue, y perdí tiempo valioso por las puras, igual tuve que llamar a un mecánico que la arranque. Y entonces ahí me di cuenta, espera, es la misma obsesión que la puedo usar para algo bueno
o para perder el tiempo absolutamente queriendo arrancar algo que tiene que venir un mecánico. O sea, Claro, eso lo vas aprendiendo en el camino, ¿no? sí, Pero sin embargo, esta obsesión puede estar maquillando algo que hay detrás también, sí. ¿no? O sea, nuevamente volvemos a este sentido de valor, este corroborar constantemente que sí eres capaz, ¿no? Y si te das cuenta, la aprobación del público y el aplauso del público. Siempre Claro, me guié has de eso. crecido así, exacto. Necesitaba el aplauso del público para contrarrestar que no tenía el aplauso de mi Claro, papá. pero a veces cuando uno se obsesiona o se enfoca en algo a tal punto, como tú dices, obsesionarse, es como que, es como la mirada de caballo, ¿no? ¿Sí? Te centras en eso Ignoras lo demás. y puedes hasta lastimar sin darte cuenta a las personas Correcto. que más quieres o a tu entorno laboral o a los Sí. amigos, porque te enfocas en esto que tú estás queriendo lograr, porque el no lograrlo dice mucho de tu sentido de valor, dice mucho de tus capacidades, porque si no lo logras no eres capaz de, no vas a ser tomado en cuenta, ¿qué va a decir el resto? ¿No? Y mira, yo cuando armamos la empresa con Gida y un amigo, obviamente que es difícil una empresa con tu pareja, con tu amigo, o sea, se mezclan muchas cosas. Entonces, como yo siempre creí en los profesionales, contraté un coach que era especialista en empresas. Y él nos dijo algo que primero analizó nuestras personalidades para ver cómo podíamos convivir en esta empresa. Y en la vida y me sirvió. Y él me dijo algo que es, nosotros nacemos y siempre buscamos la aprobación de nuestros padres. Siempre. Y hay artistas que sus padres han sido unos malditos y reciben un Oscar y señalan al cielo y dicen, para vos, papá. Hasta muertos necesitamos dedicarle algo. Buscamos la aprobación de nuestros padres. Y cuando no tienes esa aprobación de uno de tus dos padres, algo se rompe. Y cuando, no es mi caso, pero he conocido personas que han sufrido violaciones de un familiar, y es algo tan duro, la persona que más debería cuidarte en la vida es la que te está haciendo daño. Entonces, yo siento que tu cerebro crece como diciendo, todos me pueden hacer daño, todos me pueden dañar. Si los que menos, con el que menos deberías estar protegido, porque uno se protege, te proteges, tú te metes en un barrio que no conoces y guardas tu celular, ¿no? Uno se protege siempre. Si estás en tu casa con tu abuelo, con tu abuela, con tu papá, con tu mamá, y estás en tu zona De de protección. protección y uno de esos familiares te daña de esa forma, claro, tú creces rengo, creces sintiendo que te puede dañar cualquier persona en la vida. Vives desconfiado, Sí. vives a la defensiva, vives no creyendo de repente hasta en el buen amor que te pueden ofrecer también, ¿no? Y eso se convierte en un autosabotaje con el tiempo. Te marca para siempre. Claro, pero más que buscar la aprobación de los padres, es como que uno cuando es niño tiene el concepto de que papá y mamá son las personas que tienen que protegerte, como bien lo decías, que cuidarte, ¿no? Que estar pendiente de ti. Esa es la expectativa de todo niño de forma natural. Sí. Pero cuando en la realidad ves otra cosa, en tu caso, por ejemplo, un padre que se va, que no está presente, que va y viene en tu vida, entonces es como que esta persona que supuestamente tenía que cuidarme no lo hace, ahí viene lo que tú dices, cualquier persona me puede lastimar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo, y no por justificar a los papás, porque somos seres humanos, tú eres papá, luego vamos a llegar a ese momento, pero también él trajo y repitió lo que recibió en su propia crianza. Bueno, yo ¿No? eso lo entendí de grande, digo, ¿qué podía hacer este pobre hombre que su papá se suicida cuando él tenía 16, 17 años? Llega de la discoteca, encuentra una carta del papá, le da una ropa usada de su papá al perro y lo van a buscar al parque y lo encuentra muerto a su papá en el parque. Claro. Su mamá llega y también, en vez de obligarlos a que se vayan con ellos, los dejó allá en Necochea y ella se llevó las cosas y se fue a Capital y dejó a dos de los hermanos siendo menores solos en una ciudad a 550 kilómetros. Entonces, digo,
Y hace poco mi papá hizo constelaciones. No sé si tú lo explicas mejor que yo, ¿no? Seguro lo que son constelaciones. Sí, sí, sí lo he escuchado. No lo ejecuto, No lo pero sí lo he practicas. Bueno, escuchado. pero básicamente puedes hacerlo solo o en grupo. Entonces, en un grupo tú cuentas tu historia y el profesional dice, bueno, ¿quién quiere hacer del papá de Guillermo? ¿Quién quiere hacer de la mamá? Y mi papá dice, te juro que la mujer se puso a hablar como mi mamá. Y él, digo, parecía que le entró el alma de mi mamá y yo sentía que era mi mamá. Y le habló a la mamá y le dijo todo lo que él tenía dentro y le dijo, dile a tu papá algo. Y dijo, qué boludo que fuiste. No sabes todo lo que te perdiste. Y él, a sus más de 50 años, recién pudo sanar algo de su niño o su adolescente interior haciendo esas constelaciones y diciéndole a su papá eso. Y yo ahora no llegué a hacer constelaciones, pero por ejemplo, me puse una foto mía en las notas del celular y de chiquito. Y me estoy escribiendo todos los días, yo, adulto, a mi yo chiquito, algo, todos los días. Y es una forma increíble de sanar con tu niño interior. Ajá. Y creo que si no, algunos creerán, otros no. Yo siempre digo, tú, la vida te va golpeando, vas creciendo, o sea, a veces ¿viste? Tienes una contractura, un dolor, bueno, lo ignoras, sigues, hasta que llega un momento que eso te empieza a molestar. Yo toda la vida tuve un dolor en el hombro y toda la vida dije, los dolores no importan. Y entrené, ignoré el dolor. A mis 40 años hoy, como que el dolor del hombro ya... Y ahora sí quizás voy a tener que ir a un quiropráctico porque ya no estoy pudiendo levantar la pesa. Y creo que con el cerebro o con el alma es igual. O sea, toda la vida tú arrastras. El otro día di el ejemplo de lo que yo sentí porque ahora me tocó sanar algo con mi abuelo a raíz de mi separación. Con tu abuelo materno. Con mi abuelo materno, Sí. que es, como te dije, el hombre de mi vida, el que me enseñó todo, el que me dio valores. Y cuando yo me voy de la empresa de él me odió. Y encima yo me reencuentro con mi papá y mi abuelo lo detesta a mi papá. Él dice, y mira, me desbloqueó un recuerdo mi abuelo, que me dijo, yo te veía como, mi papá me había regalado una casaca de jean, y dice que yo lloraba abrazado de la casaca de jean que me había regalado mi papá cuando yo tenía 1 año. Y mi abuelo eso es algo que no lo va a olvidar nunca. Entonces, lo detesta. Y encima es el culpable que hizo que yo renuncie a su empresa. Entonces lo responsabilizó de todo a mi papá. A mí me ayudó, pero mi abuelo fue un tipo muy duro. Y en ese renuncia, yo pensé que yo era, insisto, ¿no? Bueno, mi abuelo era el adulto, yo me tengo que ir, quiero hacer mi vida, qué sé yo. Pero hace poco nos juntamos porque en esto de dejarse ayudar, yo nunca me dejaba ayudar y este año fue tan duro para mí, sentí que no podía más, sentí que por primera vez esa necesidad de que si no hubiese sido por mis hijos, yo digo, la vida sería más fácil si desaparezco. O sea, y me dejé ayudar por mi psicólogo, por mi psiquiatra, y mi abuelo me quería ayudar, y yo decía, no necesito ayuda, yo puedo solo, yo puedo. Hasta que me dejé ayudar, y fue como cuando venías del colegio con una mochila que pesa 20 kilos y te la sacas y te entra aire a los pulmones, y fue eso, digo, claro, está bien. Yo sentía que yo era padre y ya yo tenía que ayudar a mis hijos, pero también soy hijo, también soy nieto, y está bien que hubo todos una serie de años que yo ayudé a los demás, pero quizás este era un año donde yo me tenía que dejar ayudar. Y fue y mi abuelo me cuenta su versión de los hechos, cómo lo vio él. Y en otro momento yo me hubiese peleado con mi abuelo. Y nos juntábamos en una cena en su casa, que yo nunca había ido a su casa, y él me contó su versión de la historia. Estábamos tomando un vino y le digo... Pero él me la contó con dolor, con enojo. Y yo le digo, ¿sabes qué? Nunca lo había visto como me lo estás contando.
tenés razón, te pido perdón. Yo pensé que él había sido el malo conmigo y yo también había hecho algo que le hizo doler a él. Y ahí mi abuelo como que se puso nervioso porque no esperaba esa reacción mía. O sea, Claro. esperás siempre que el otro también se enoje, confronte. Y yo dije, te pido disculpas. 17 años después me doy cuenta que yo también te hice doler a vos. ¿Perdona? Y lo abracé, él un poco más duro que yo, porque claro, es un hombre que si la vida fue dura conmigo, con él mucho más. Pero fue un alivio tan grande decir, qué bueno que todavía lo tengo vivo para poder sanar esto en vida y no en unas constelaciones después que él esté muerto, ¿no? Exactamente. Y me encanta hoy poder decir, hoy siento la vida de otra forma, hoy siento la vida que todos los días para mí los disfruto. Habrá días mejores, habrá días peores, los días malos trato de que acaben antes, me voy a dormir más temprano, los días buenos trato de disfrutarlos plenamente y eso creo que fue un aprendizaje que me tocó vivir, fue como mágico porque cumplí 40 años el 29 de diciembre y mis problemas empezaron el 30 de diciembre. Julián, antes de entrar ahí, Sí. con toda esta historia que tú nos cuentas de tu papá, Sí, sí, de tu sí. mamá, tan jóvenes los dos, ¿cómo pensaste, cómo planificaste cuando ibas a ser papá? Bueno, durante muchos años yo pensé que no quería ser papá. Muchos años. Yo fui papá a los 33 años, o sea, relativamente grande. Y siempre tuve mucho cuidado. Creo que como mi mamá quedó embarazada tan chica, sin ser planificado, yo siempre quise planificar. Siempre me cuidé, en mi casa siempre me hablaron de los cuidados que hay que tener si uno no quiere dejar embarazada a nadie o tener hijos. Y eso fue súper importante porque, de hecho, yo, y está escrito en una película nuestra, y yo se lo decía a Gida, digo, ¿tú quieres ser mamá? O sea, realmente yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿quiero ser papá o la sociedad me obliga a ser papá? Todos esperan que lo lógico es enamorarte, casarte y tener hijos. Yo no creo en el casamiento, o no creía. Creo en los contratos hoy entre personas, pero sí, el matrimonio es un contrato prediseñado, ¿no? O sea, yo creo en nuestro contrato entre dos personas. Y yo digo, ¿querré ser papá o será la sociedad que me obliga a ser papá? El mundo del espectáculo es un mundo muy inestable económicamente y también me di cuenta que era una protección mía porque cuando firmo mi primer contrato por 2 años en un canal de televisión para conducir, inmediatamente me vinieron las ganas de ser papá y le propuse a Gida, me gustaría dejar de cuidarnos para buscar a nuestro hijo. Y ella me dijo, yo también. Y ahí buscamos a Tomás y fue un hijo muy buscado porque durante 4 o 5 meses no... O sea, claro, tú ves otras historias que un día no se cuidan y ya están embarazados y nosotros 4 o 5 meses dejamos de cuidarnos y no quedaba embarazada. Y a Gida le empezó a preocupar y nada. No habían... Vino un poquito el tema de la ausencia de papá, por ejemplo, en tu historia como papá. O sea, conectaste un poco con eso de cómo es ser, cómo podría ser papá si yo tengo Tenía una historia complicada con mi muchos padre. miedos, muchísimos miedos. Porque sé la responsabilidad que es ser un papá. Quizás por mi obsesión también, demasiado sobrepienso. Y yo no quiero traer o no quería traer un hijo al mundo para fregarle la vida. Yo quiero traer un hijo al mundo para que sea feliz y un ser que venga a construir algo. Que aporte, no quiero a alguien que venga a no aportar nada. Entonces me sentía con mucha responsabilidad de ser papá. Y cuando me sentí preparado, es que dije, sí, puedo ser papá. Pero sí, tenía mucho miedo, por eso tardé tanto. Y yo tenía amigos que querían ser papás desde los 26 años. Yo digo, están locos, están locos. Y también quizás vi lo que mi mamá tuvo que sacrificar por ser mamá tan joven. Entonces estaba lleno de miedos por todos lados. Y además, ¿para qué? O sea, ¿para qué traer un hijo al mundo? ¿Para qué? Solo porque quiero que haya una descendencia mía, qué egoísta, o sea, no.
O sea, si yo voy a tener un hijo al mundo, quiero que sea alguien mejor que yo, que me supere en todo, que sea feliz, que viva una vida plena. Y obviamente que después la vida también te cachetea y tú planificas un montón de cosas y al final no puedes controlar nada. Entonces, cuando nace mi hijo y lo tengo en brazos, se me vino el mundo abajo. Me debo haber visto reflejado, sin lugar a dudas, como un bebé desprotegido, que me necesitaba a mí, la necesitaba a Yidá, y sentí toda esa responsabilidad y sentí un amor, que también es una frase de una película, que digo, fue como sentir todos los amores de mi vida juntos en un segundo, todos. El amor por mi abuela, por mi mamá, por mi abuelo, por mi primera noviecita, todo ahí. Todos esos amores que fui descubriendo a lo largo de los años, los vi con un bebé indefenso que dependía de mí, con un parto complicado en mis brazos. Y ahí se me vino el mundo abajo y volví a terapia. Y iba diciendo, las primeras sesiones eran decir, me duele amarlo tanto, me duele, o sea, me dolía, o sea, era como decir, no puedo soportar todo lo que, hoy lo entiendo como eso, era todo lo que mi cerebro o sea, quería ser el papá perfecto, quería hacer todo bien, quería criarlo bien, quería que crezca bien, y todo ese exceso de, claro, de sentir todo lo, no repetir todo lo que me habían dañado a mí, me fui al otro lado, o sea, es como que yo de blanco me fui a negro, y con la terapia logré equilibrarme y lograr un equilibrio para tampoco hacerle daño a mi hijo, porque también la sobreprotección lo puede dañar. Y yo trabajo mucho para ser un gran papá y veo muchos videos y, por ejemplo, yo todas las noches que hago dormir a mis hijos, todas las noches les digo lo importantes que son para mí y, y lo valiosos que son y lo orgulloso que estoy de ellos, porque quiero que sean niños seguros. Creo que lo mejor que te puede dar un papá es seguridad, y protección. Sí, sí. Entonces los protejo, pero les doy esa seguridad de que si algún día yo no estoy, ellos tengan las herramientas para poder tener amor propio. Eso creo que es importante. Y valores también, ¿no? Sí, que es sin lugar a dudas. Eso va en la crianza. Tienes. 2 hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos? 7 y 3 años. 7 y 3. Sí. ¿Piensas tener más hijos? No, de hecho, tengo una vasectomía, me hice una vasectomía, quizás también por mi historia, cuando tuve los 2 hijos que yo sentí que podía criar como yo quería criarlos, decidí no tener más. Y hace poco se me criticó por mi vasectomía, porque eso es lo que me tocó terminar de aprender este año, cómo la gente puede ser mala contigo. Yo sentí que sabía toda la maldad que podía existir en el mundo, yo la había conocido. Y este año terminé de conocer más maldad que no pensé que a mí me iba a tocar vivir. Y sí, sentí que fueron malos conmigo. Y encima cuando hablo esto, la gente, le hicieron creer a la gente que yo ahora me pongo en víctima. Y lloré en un programa de televisión justamente cuando me hablaron de mis hijos. Es un tema que me sensibiliza mucho, quizás nadie sabía esta historia, que te estoy contando a ti, y por eso me sensibiliza tanto el tema de mis hijos. Y cuando me dijeron mal padre, o que por culpa mía se rompió una familia, y que mis hijos, qué mal, que mis hijos ahora van a estar toda la vida dañados porque sus papás están separados, me dolió muchísimo. Y también siento que personas de programas de espectáculos se encargaron de cargarle información a la gente en el cerebro sobre mí, que yo sabía que era mentira, y me dolió mucho. Y terminé llorando diciendo, pero yo soy un buen padre. O sea, ¿Qué es ser un buen padre en tus conceptos? Tratar de dar lo mejor, saber que nos vamos a equivocar, pero quiero que mis hijos sepan que si me equivoco es desde el amor. Si me equivoco es no le quiero hacer daño, quiero lo mejor para ellos. Y es difícil ser padre, porque tienes que equilibrar entre no sobreprotegerlos,
darles herramientas para que después salgan a un mundo que es muy cruel, lo van a tener que aprender porque por más que uno le diga, lamentablemente uno tiene que aprender a golpes y estar ahí para sostenerlos y apuntalarlos cuando les vengan esos momentos difíciles, que lo hizo mi mamá, y por eso te digo que la vida para mí fue dura y buena, y que sepan que si algún día me equivoco es desde el amor, es por el amor que les tengo, o sea, y por eso nunca dejo pasar un día sin decirle lo que los amo. Y tanto así que hasta mi hijo chiquito creo que hasta lo aburro. Y me dice, ella digo, te amo, papá, me dice, porque creo que es lo único que puedo hacer. O sea, es que sepan que sí, me puedo equivocar como padre, pero siempre va a ser desde el amor. Y que quiero lo mejor para ellos. Y que de verdad cuando digo que mis hijos son lo más importante en mi vida, no es de la boca para afuera. Es quizás mi historia me hizo que yo quiera ser muy responsable como padre y como también tengo una parte de crianza de sobreexigencia de parte de mi abuelo. O sea, mi abuelo es un tipo que lo adoro, me hizo un hombre trabajador, pero claro, él quiso educar desde la dureza, él sabe que este mundo es duro y me quiso preparar para un mundo que iba a ser duro y tenía razón. Y lo agradezco. Quizás se pasó un poquito, pero me acuerdo cuando yo firmo mi primer contrato en televisión a los 11 años, voy corriendo y le digo a mi abuelo, abuelo, tengo mi primer trabajo. Y mi abuelo me dijo, eso no es trabajo. Trabajo va a ser el día que con ese dinero mantengas a tu familia. Y me marcó para toda la vida. Porque cuando consigo mi contrato de 2 años es donde yo recién decido ser papá, porque creí que ahora sí, con mi sueldo yo iba a poder mantener a mi familia. Entonces, y todo esto lo puedo saber por años de psicoanálisis. Claro. Porque uno no puede, uno vive, esto queda en algún lugar del inconsciente, tú sigues, como digo, golpeadito, así, vas como puedes por la vida, y de repente vas al psicólogo y dices, pará, ya mi hombro funciona mejor, mi forma de reaccionar ante cómo me atacan otros funciona mejor, mi inteligencia emocional va mejor, y siempre fui muy crítico conmigo, porque lo fueron. Y entonces siempre quise mejorar. Y en esa búsqueda de mejorar fui al psicólogo, le tenía mucho miedo al psiquiatra, yo sentí que al psiquiatra iban los locos, hasta que tuve que pasar por un momento muy duro para aceptar ir al psiquiatra y fue lo mejor que pude hacer. Y hice meditación, fui a la chamana, tengo mis animales de poder tatuados, hice de todo Julián, lo que sea para estar bien. ¿qué te gustaría que tus hijos a los 40 años, cómo te gustaría que se expresen de ti? ¿Qué te gustaría que digan de ti? Que me aman, que están felices del papá que tienen, y sé, quizás me adelanto, por mi condición, pero que digo, algún día se van a hacer adolescentes y me van a enfrentar. Y a mí me va a tocar un momento muy duro como padre de dejarlo ser. Quizás voy a hacerlo de mi mamá y a una cuadra atrás los voy a vigilar para que no les pase nada, pero que ellos sientan que están solos y que pueden solos con la vida, y que sepan que cuando me necesiten voy a estar siempre voy a estar. Pero sé que a veces uno no puede toda la vida proteger a sus hijos, y hay que dejarlo ser, pero creo que siempre me pregunté esto, ¿por qué hay padres que crían tan bien a sus hijos y hay hijos que nacen o que crecen con adicciones o con problemas? Y creo que por eso quiero construir niños seguros y con valores, y creo que un niño seguro va a saber alejarse de las cosas que no son correctas. Y a mí en Parchís me vinieron mucho tipo de propuestas. Con 14 años yo podría haber accedido a drogas si quería, a alcohol, a mujeres,
Nunca caíste en drogas, en No. adicciones. Por suerte no, porque siempre estuvo mi mamá. Lo único que sí probé a los 15 años fue pisco. A los 14, 15 años probé pisco. Tuve mi primer relación sexual también en Parchís. Eh, pero bueno, o sea, también siempre tuve una mamá que estuvo ahí siempre, atenta. Y cuando vio algo que no estaba bien, se enojó, me habló, me llevó al psicólogo. Y creo que gracias a eso pude crecer bastante derechito, a pesar de que sí, de que había tentaciones. Pero siempre mi mamá se adelantó a lo que podía pasar. Ella dijo, mira que ella no iba a poder controlar, era incontrolable, aunque ella esté aquí. Había momentos donde hemos ido a Cusco y en un hotel se acercó un chico con algo que sabía que era droga y como yo ya sabía que existía la droga y que era mala, la rechacé. Ni un cigarro, ni siquiera un cigarro, porque ella siempre me dijo, esto es esto, trae estas consecuencias, te puede pasar esto. Entonces agradezco que mi mamá a veces ella cree que fue muy dura o me quiso adelantar demasiado. Y me acuerdo que mi regalo del Día del Niño a los 12 años fue un condón, una máquina de afeitar y ¿A los 12 años? Sí. Ok. Y me dijo, y me preparó, porque yo ya trabajaba en televisión. Bueno, estabas en un mundo bastante complicado, Bastante tan complicado joven. que había, sí, había quizás mujeres más grandes que también podrían haber estado conmigo. Y, y sí, me preparó para eso. ¿Tu primera enamorada qué edad fue? A los 15 años, a los 16, perdón. 16. Sí. ¿Y la chica tenía? Mi enamorada 16, pero Ah, ya, tú. mi debut sexual no fue con mi enamorada, fue con Ok. una bailarina del circo de Parchís. Tú tenías 15. Yo tenía 15, 14 tenía yo, ¿Y o ella? 15, 14 o 15, 15, perdón, 15. Y porque fue el último viaje que vinimos. Y ella tendría, no sé, si 17 o 10, no sé cuántos años tenía. O sea, quizás decir 18 sería pensar que abusó de mí, pero yo no siento que abusó de mí. Yo tenía, fue consentido, tenía todas las ganas de tener mi debut sexual, que ahora no me acuerdo si fue 14 o 15, porque yo lo divido por viajes. Pero nunca fue tu enamorada, No, nunca no. fue tu... Fue una bailarina del circo. Claro, debería ser 14, porque el circo fue vacaciones de invierno. Fue una bailarina del circo que era hermosa, divina, era más grande, tenía un cuerpo impresionante, exuberante, y para un nene de 14 años moría. Yo era fanático además de Pamela Anderson, o sea, me gustaban las chicas voluptuosas, y esta chica era voluptuosa. No voy a decir el nombre por las dudas, no sé nada de su vida, pero sí, entró a mi habitación. De hecho, mi mamá justo no estaba. El de seguridad del hotel la hizo pasar, la mandaron al cuarto de juegos, del cuarto de juegos subió por atrás a la habitación. Ah, todo estaba planificado. Todo estaba planificado porque yo dije, quiero que ella pueda pasar, cuando nadie podía pasar al hotel, ¿no? Había seguridad, todo. Pero hasta con 14 años hay formas de esquivar a la seguridad. Y no me arrepiento, pero sí, Parchís te daba ese cierto, no te digo poder, pero sí, teníamos posibilidades de conseguir y hacer muchas cosas. Había empresarios que invertían en el circo de Parchís, que estaban metidos en política, nosotros lo desconocíamos. Pero, como te digo, yo vi el documental de los Parchís españoles y lo hablan desde mucha tristeza o dolor, que los estafaron, que no les pagaron lo que correspondía. Yo no lo veo así, yo digo, pagaron lo que aceptamos y mi mamá aceptó y listo. Y sí, quizás Parchís hizo más plata de la que nosotros recibimos, puede ser. Ahora, ¿el mundo artístico te permitió vivir el amor pleno también? ¿Te llegaste a enamorar? ¿Alguien te marcó? Fueron procesos como todo, y siempre digo, siempre hablamos de que quizás cuando terminas conociendo un amor nuevo crees que antes no amaste de verdad, y Son en amores realidad creo que distintos. son amores distintos. Mi amor de los 16 años
yo venía de mucha coraza y fue la primera vez que pude abrir mi corazón con una chica de 16 años que era compañera mía desde primer grado, desde los 13, desde primer año. Era la chica más linda del colegio. ¿Tú qué edad tenías? Cuando teníamos 13 éramos compañeros, okay. Pero ella estaba de novia con otro compañero mío y era la chica más linda del colegio. Se va del colegio y a los 15, 16 años volvemos a chatear por Messenger y hablé un montón. Y esto que me dicen ahora que tardo un montón en blanquear mis relaciones, siempre fue igual. Siempre me costó mucho estar seguro de que listo, estamos listos para recorrer este camino juntos, ahora sí lo hago público, ¿no? Me pasó en todas mis relaciones. Primero, obviamente, con mi mamá, tardé un montón en decirle que estaba de novio, y fue esta chica, Jessie, a mis 16 años, hermosa, después fue psicóloga, y se hizo sexóloga además, y tuvimos un amor muy de adolescente, muy intenso. Me acuerdo que en un momento mi mamá quería irse a vivir a Estados Unidos y yo lloraba que me iba a separar de ella. No lo sé, no lo firmo, no estoy seguro, pero creo que y sospechaba que ella me fue infiel en su viaje de egresados. Y ahí ella me termina. Y fue mi primer... ahí me rompieron el corazón y me volví a ser más duro aún. Y ahí, claro, porque ya traías una sensación de abandono de parte del papá, ¿no? Sí, y me rompieron el corazón a mis 18 años, 17, 18 años. Se me juntó con lo de mi papá, claro. Del llamado a mis 18. Fue toda la misma época y ahí, impenetrable, me hice impenetrable. Nadie, mis amigos se quejaban de la gente, mis amigos, Natalia Otero se queja aún, y ahora ya le he dicho te quiero a Natalia, pero Natalia me conoce desde que ella nació, o sea, entonces por eso la nombro tanto. Y ella me decía, o sea, qué tipo jodido que sos. Me dice que no sé si estás bien, si estás mal, si estás feliz, si estás triste. Yo no mostraba nada, no decía. Y yo digo, ¿sabes lo que pasa, amiga? Le digo, mientras a menos gente quiera, menos gente me puede dañar. Y así muchos años viví así, sintiendo Pero que... era vivir aislado también, ¿sí? De alguna u otra manera, ¿no? Bloqueado de los sentimientos. Ahora, ¿qué reto para la siguiente chica que vino a tu vida? Sí, ¿Quién a fue? los 23. Ana, una chica mayor que yo, que la conocí trabajando en la empresa de mi abuelo. Ella nos alquilaba las máquinas y la conozco trabajando. Tú tenías 23. Yo tenía 23 y ella tendría 26, 27, no me acuerdo, era más grande que yo. Y era segura, tenía un cargo importante en la empresa donde trabajaba, y me movió el mundo quizás porque siempre me gustaron las mujeres seguras. Mi mamá era una mujer empoderada, mi tía, una mujer empoderada, mi abuela para la época era recontra empoderada, y esta era una chica empoderada que tuvimos 3 años, por lo menos 2 de esos 3 años fueron hermosos, y el último año fue difícil. Quizás nuestros caminos, yo de 23 pasé a tener 25 años, nuestros caminos dejaron de coincidir, y ahí sí tuvimos problemas, hasta que yo quería separarme, pero aguanté, hasta que un día no aguanté más y dije, me quiero separar. Y por otro lado, ella tenía una historia de que nunca, jamás en la vida nadie le había dicho que no. Ella tenía un papá que la había sobreprotegido mucho, su papá había muerto en un accidente de carros, y nunca nadie le había dicho que no. Yo fui el primer hombre que le dijo que no, y a ella le costó aceptarlo un montón. Hasta me mandó mariachis, me hizo de todo, y ese proceso de separación también me hizo aprender un montón, pero ese último año ella se había tornado un poco egoísta. Siempre doy una descripción, me gusta describir con cosas claves. En Argentina hace mucho calor en verano, hacía 40 grados de calor y yo quería prender el aire acondicionado y ella me decía, no, tengo frío. Y yo digo, bueno, pero hagamos una cosa, ¿por qué no te tapas con la manta? Yo prendo el aire y ahí tú te abrigas, y yo siempre fui negociador, como dale, estemos los dos felices. No, porque el aire me hace mal. Y para mí fue una muestra de lo egoísta que estaba haciendo. O sea, dije, pará, tenemos que estar los dos bien, los dos felices, no solo tú.
Y eso fue lo que me llevó a decir nos separamos. Y ahí aprendí un montón de esa separación y conocí a una chica que se llama Caro, que fue la mujer más buena, que todo era para mí. Todo, o sea, pasé de un extremo a otro, de una egoísta a alguien que hacía todo por mí. Todo, 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 todo. Hasta que un día me di cuenta que tampoco eso me gustaba. Que una mujer que me diga todo que sí, que sea todo como yo quería, que en un momento ella me decía, no, digo, pero sí, bueno, sí. Digo, no quiero esto, enfrentame en algún momento. O sea, incluso ahora yo hablo con la inteligencia artificial y digo, en algún momento dame la contra, o sea, hasta la máquina le digo. Y, y ahí me vengo a Perú en un momento medio difícil porque habíamos terminado, pero ella quiso luchar por la relación, llegó a venir a Perú, se volvió a Argentina y yo en ese momento estaba conociendo a Gida y justo fallece mi abuela. Un año viviendo acá y yo me iba a ir a Buenos Aires. Mi abuela vivía en Necochea, entonces yo cada vez que viajaba a Buenos Aires no la llegaba a ver porque yo iba 2 días, 1 día y medio, y no me daba el tiempo para ir a Necochea. Y yo le decía a mi abuela, anda para Buenos Aires, así nos vemos. No, que me duele el cuerpo. Mi abuela tenía artritis reumatoidea. Tu abuela materna. Sí, mi abuela materna. Sí, tengo que aclararlo, pero sí, lo que pasa es que para mí, en mi psiquis, mis únicos abuelos son los maternos, ¿no? Okay. Y entonces yo moría por mi abuela. A mí me crió mi abuela también. Mi mamá era muy chiquita, mi abuela me crió. Y era la única persona que me decía, te quiero, te amo. Era la única mujer que se animaba a tener. Si yo aprendí algún día a decir te quiero, fue gracias a mi abuela. Y entonces yo la adoraba a mi abuela, yo hacía todo por mi abuela, era el único que estaba siempre atrás de mi abuela, llevándola a operar, la operaban 3 veces al año, yo siempre estaba. Empecé a donar sangre desde muy chiquito por mi abuela y es una mujer que me marcó mucho. Y yo me vengo a Perú y me acuerdo que cuando llego a Perú, no me acuerdo por qué, el primer día me sentí devastado y la llamé a mi abuela de un teléfono público y yo ocultaba que lloraba y no quería que ella sepa que yo lloraba. Y era horrible para mí saber que estaba tan lejos de ella. Ya en combate, ¿eh? Y bueno, en diciembre, yo vengo febrero del 2012, en diciembre del 2012 estábamos haciendo planes, mi abuela estaba en Buenos Aires, yo iba a ir el 16 de diciembre me iban a ir a buscar al aeropuerto, nos íbamos a ir a Necochea, íbamos a pasar las fiestas juntos. El 2 de diciembre me llaman para decirme que había muerto mi abuela. Eran las 3:30 de la mañana. Yo tenía una sensación rara cuando me fui a dormir, pero a veces es mi sobrepensar como obsesivo, de sobrepienso lo que puede pasar, entonces me da miedo, qué sé yo. Pero ese día mis miedos se cumplieron y inesperadamente, o sea, mi abuela tenía artritis reumatoidea, pero había hecho todos los análisis y estaba bien. El doctor le dijo, es más fácil que muera porque le cae una maceta en la calle que muera de causas naturales, y sin embargo murió. Y me llamaron a las 3:30 de la mañana, cuando yo la iba a ver a 14 días de verla, y el 5 de diciembre era su cumpleaños. Y el 2 de diciembre me llaman que murió, y estaba Gida durmiendo conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo no le decía nada y empecé a poner cosas en una mochila y me empecé a ir del departamento. Hasta que le digo, murió mi abuela. ¿Qué? Me abrazó, lloré y me fui a Argentina, y cuando llego veo la mochila y había puesto cualquier cosa. No sé, un polo, una gorra, no había puesto calzoncillo ni... me acuerdo que en el aeropuerto no había vuelos, pero se había retrasado un vuelo de Aerolíneas Argentinas, y el encargado, que ojalá esté viendo este video, un pelado que está todavía ese encargado, y nunca me animé a acercarme a decirme lo importante que fue él para mí, me da vergüenza. Se había retrasado un vuelo y entonces me hizo sacar un pasaje y me pasó al vuelo que estaba retrasado y me subió al avión que salía ahí a media hora. Y gracias a eso llegué al velorio de mi abuela. Y digo, ¿cómo hay gente que a veces un acto de bondad por alguien que ni conoces le puedes cambiar la vida a una persona? Y quizás él ni lo sabe. Por eso siempre dije, se lo quisiera decir, porque
ni siquiera era porque yo trabajaba en televisión, era porque me vieron devastado. Y él dijo, ayudémoslo, y todavía sigue trabajando. No sabe su nombre. Lo busqué en su momento. ¿Dónde trabaja? En el aeropuerto, en El Aerolíneas Argentinas. Es el encargado, o sea, es como el coordinador. Y él, gracias a él, yo pude estar Con tu abuelo. en el velatorio y entierro de mi abuela. Y digo, qué loco, cómo a veces tú no sabes cómo puedes ayudar o afectar la vida de otras personas, y a veces inconscientemente tienes estos actos, y por eso a veces yo trato de ser lo más bueno que puedo, a veces no me sale, y otro doctor que me salvó la vida a los 6 años, cuando tuve peritonitis gangrenosa perforada, era peruano. Y a mí son esas cosas que yo a veces, cuando tengo tiempo de filosofar, digo, ¿será casualidad? ¿Qué será? ¿Algo del destino me llevaba acá? Que a los 6 años el que me salvó la vida era un peruano. Yo no sabía ni qué era Perú en ese momento. Y termino trabajando en ese país y teniendo 2 hijos peruanos. No es casualidad. Y me dolió mucho este año cuando quizás parte del país que me vio crecer, me atacó tanto. Y entonces, bueno, la vida creo que es un aprendizaje constante. Siempre. Y trato de aprender todos los días. Así es. Y aprendo de mis hijos, aprendo de las cosas malas. ¿Qué te falta, Julián, hoy en día, ya con tus 40 años, verdad? Sí. ¿Qué te falta, crees tú, todavía aprender? ¿Qué te gustaría aprender de forma... Tú dices, ya, esto tengo que aprenderlo ya. ¿Qué te falta mejorar para ti? Saber... Creo que lo que tengo que aprender es que yo no soy quien para querer hacer justicia. O sea, odio la injusticia, me hace mucho daño la injusticia, pero creía que existía la justicia divina, creía que existía el karma, creía que existía, y hoy me toca ver a mis 40 años que no siempre. Veo gente muy mala que le va muy bien. Y a mí, no sé por qué, sentía la necesidad de querer hacer justicia. Y me cargo causas de otros. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que ser? ¿Por qué la vida me hicieron creer que yo era tan fuerte que podía salir a defenderme a mí y a otros? Y hoy que me tocó vivir un tema muy mediático de tener que defenderme y querer hacer justicia, me acordé que a mis a los 16 años en mi colegio, era un colegio privado, que la cuota salía, no sé, como si te dijera 1.500 soles, y una compañera no podía pagarla porque sus papás quedaron sin trabajo. Y yo me enojé con el colegio porque la estaban votando porque no podía pagar la cuota. Entonces digo, entonces esto es un negocio, no es un colegio. Le podemos dar media beca, pero si ella no puede pagar la media beca, a cierta cantidad del año, en un momento del año, si tú te vas del colegio, repites el año. Le van a hacer repetir el año porque no puede pagar la cuota. ¿Sabe qué? No me importa, ustedes son unos miserables. Le dije, yo de este colegio me voy a ir. Pero yo voy a hablar con los compañeros, vamos a hacer una chancha y le vamos a pagar lo que ustedes no le quieren dar. Hicimos una chancha, le pagamos 2 meses la cuota a esta chica. Yo le dije a mi mamá, me voy del colegio, pero Julián, es el último año, el viaje de egresados, todo, no importa, no quiero estar ahí. Es gente indeseable, que no pueden tener un poco de humanidad con alguien que estuvo 4 años y porque no puede pagar la cuota le van a hacer repetir el año, no quiero estar acá. Mi mamá va, le hacen creer que compañeros míos que se iban a ir conmigo eran drogadictos y que me estaban llevando por el mal camino. Mi mamá sale de ahí y me dijo, no te vas, hasta que me escuchó, entendió mis razones y me dejó irme del colegio. Los padres de esta chica recuperan el trabajo y la chica se quedó en el colegio y yo me fui por defender la causa de otro. Claro. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo esa necesidad de querer hacer justicia cuando quizás ni siquiera sé si los demás quieren justicia? No, y aparte que la justicia humana o la justicia individual es muy subjetiva, porque lo que es justo para ti de repente es injusto para mí.
Y Sí. viceversa, ¿no? Mi justicia no es tu justicia. Y estos pensamientos de justicia van acompañados, lo hemos dicho en varias oportunidades, de pensamientos de debería, ¿no? No es justo, esto debería ser así. Va acompañado del hubiera, ¿no? Hubiera hecho esto y el hubiera no existe al final. Y va acompañado también con una necesidad de control, ¿no? Para que todo salga perfectamente Sí, como uno quiere, y eso al final desgasta. Y sin es darte horrible. cuenta vas anulando opiniones o formas de pensar distintas a las tuyas también. Yo siempre escuché todo lo que la gente tenía que opinar de mí, porque quizás siempre me interesó mucho la opinión del exterior, quizás por la falta de mi papá, no lo sé. Y entonces siempre escuché mucho al público y siempre me esforcé para que el público me quiera. Siempre traté de ser bueno, siempre traté de dar un mensaje como extranjero de que hay que portarse mejor que en tu país. Y de repente este año, después de una denuncia de una supuesta infidelidad, los programas de espectáculos empiezan a retratarme de una forma que yo no me veía representado, pero me hicieron dudar de mí. Me dijeron manipulador, me dijeron psicópata, poco hombre, de ¿Fuiste todo. infiel? ¿Me escuché? No, yo no fui infiel y esto lo he hablado 10.000 veces, pero hoy entiendo algo más. Hoy entiendo que para la otra persona seguramente yo sí fui infiel. ¿Entiendo? O sea, No. hay cosas que no dejamos a veces en claro. O sea, nuestra relación, yo te dije, venía por un desgaste. En febrero fue nuestra primera ruptura pedida por ella de ese año. En julio fue nuestra última ruptura pedida por mí. Estábamos en Argentina, quedamos en venir a Perú y volver a la terapia de pareja. Cuando volvemos a Perú y le digo para ir a la terapia de pareja, me dijo que no. Entonces yo dije, entonces si no quieres ir a la terapia de pareja, esto se terminó. Bueno, sí, se terminó. Entonces me voy a Argentina a hablar con mis amigos, con un montón de personas, a contar que mi relación se había terminado. Algunos amigos me decían, vuelve a Perú, lucha por tus hijos, lucha por tu familia. Y, y en ese momento viene un amigo a mi casa, apago las cámaras de seguridad por intimidad con mi amigo, porque las cámaras de seguridad de mi casa te ven en todos lados y mi amigo, yo no quería que Gida lo vea a mi amigo en calzoncillos, incluso hablando de mi separación. O sea, eran conversaciones privadas con un amigo. Ella creyó, y lo dijo públicamente, que yo había apagado las cámaras porque supuestamente estaba metiendo mujeres en esa casa, cosa que es totalmente falso, totalmente falso. Estuvimos mi amigo, yo, incluso mi mamá vive a una cuadra y es un barrio privado que no puede entrar nadie sin autorización. Me dolió que todo el mundo crea, porque me lo dicen, que yo apagué las cámaras de seguridad para trampear. La verdad no es esa, la verdad es que yo apagué las cámaras de seguridad porque estaba mi amigo y porque yo estaba hablando de mi separación. Tú puedes ver a los ojos a tus hijos más adelante y decirles que no fuiste infiel. Sí, de todas maneras, te lo juro. Y que tengo mi verdad. Y que sí creo que le fallé en algo a Gida, y ya le pedí disculpas, es que sí le mentí que yo en esas visitas que fui, en ese momento que nosotros, para mí, estábamos separados. Pero sigues viviendo. No, yo Ya me fui a no Argentina, por eso. Ella, cuando terminamos, ella me dice que yo me vaya a un hotel, que me vaya de la casa, y yo le dije, pero para irme a un hotel acá en Perú con todos los medios, me voy a Argentina, que nuestra casa es grande, es un barrio privado, nadie me filma. No me veía encerrado en un hotel atravesando mi separación, entonces le pedí por favor ir a Argentina, sí, me lo permitió, fui a Argentina, estuve con mi mamá, estuve con mi papá, ellos saben la verdad, por eso después me defendieron, porque saben que yo fui a hablar de mi separación. Y quizás en ese momento, sí, lo que confundió las cosas es que cuando yo regresé, le pedí para retomar nuestra relación. ¿Por qué? Porque me dejé convencer de que tenía que volver una vez más a luchar por mis hijos y por mi familia, cuando yo venía hacía ya 2 años luchando por eso.
Yo siento que la vida nos hizo tomar caminos distintos a Yehida y a mí. Durante muchos años fuimos juntos y cuando fuimos juntos por un mismo camino logramos cosas increíbles. La película, la productora, la casa, todo lo que nos proponíamos lo logramos. Cuando empezamos a tener diferencias y quizás ella quería algo de la vida que no coincidía con lo que yo quería, y lo que terminó de marcar esa diferencia fue el infarto de mi mamá, no me lo esperaba. De un día para otro voy a ver a mi mamá, se sentía mal, estaba vomitando, llamamos al doctor, hacía 2 días que se estaba infartando, y yo tuve la suerte de llegar a Argentina y estar en ese momento. Si yo no llamaba al doctor, no sé qué pasaba. Y obviamente que me trae lo de mi abuela, me trae todo, y yo dije, pará, la vida es hoy, la vida es hoy. O sea, yo me la paso planificando, me la paso pensando en el futuro, y de un día para otro te podés morir de un infarto sin... y eso me marcó, y tuvimos una conversación con Yehida y yo le dije, yo quiero viajar, quiero disfrutar. Y ella me dijo, yo quiero trabajar hasta los 50 años. A los 50 años, y esto creo que ya lo ha dicho, por eso lo digo, a los 50 años nos operamos, nos ponemos regios y nos vamos a vivir y a viajar por el mundo. Y yo digo, yo no sé si quiero esperar a los 50 años de edad, yo quiero hacerlo hoy. Podemos trabajar y podemos vivir la vida. Y ahí empezaron a haber diferencias creativas, diferencias de la vida, diferencias, y no lográbamos encontrarnos en una negociación. Ahí, como te digo, en febrero ella me pide terminar la relación antes de viajar a México. Tuvimos que ir a México por trabajo, eso nos volvió a unir. Volvimos, tuvimos una buena etapa. En julio, una semana antes de su cumpleaños, terminamos. Hay testigos, hay personas que fueron presentes, que estuvieron presentes. Es más, hubo una cena, un almuerzo familiar, que Yehida nunca bajó a ese almuerzo familiar, y todos me preguntaban qué pasaba con Yehida, porque no bajaba. La verdad es que habíamos terminado y ella no quería bajar a enfrentar a mi familia o estar ahí. Y yo decía, no, se siente mal, está descompuesta. Y a las 6 de la tarde Yehida baja y dice, voy a llevar a los chicos a pasear. Y toda mi familia me mira como diciendo, no estaba descompuesta, no estaba mal. Sí, y ahí yo me pongo nervioso, no sé mentir. Y ahí me solté y dije, no, la verdad es que hace 5 días que estamos separados. Por eso Bueno, qué mi familia... difícil, ¿no? O sea, también ella como madre y como mujer también, porque es como que hay niños de por medio en ese momento, No, complicado. es que eso fue lo que nos hizo luchar tanto, y eso es lo que me rompe el alma cuando la gente dice, maldito, no pensaste en tus hijos. Digo, nadie sabe mi verdad. Yo luché un montón. Lo que más me dolió fue irme de mi casa. Fue un dolor. Yo trabajé años para construir mi hogar, hasta simbólicamente construí un hogar a leña, una chimenea, que no la usé nunca, la usé una vez, pero me di cuenta que era el reflejo de un hogar. Yo quería tener un hogar. ¿Cuándo pasó esto, Julián? ¿Cuándo fue tu separación? ¿Cuándo? La primera fue, estamos 2024, febrero del 2023, es cuando Yehida me pide a mí terminar. La definitiva. Julio del 2000, no la definitiva. Ahí es donde te digo que viene estos problemas de no hablar las cosas claramente. Julio del 2023 nosotros terminamos en Argentina, volvemos a Perú, no quiere retomar la terapia de parejas, me vuelvo a Argentina, yo pensando que habíamos terminado, Yehida pensando que nos habíamos tomado un tiempo, que no era terminar de verdad, sino era, se va a pensar Argentina y volver. O sea, no se sentaron a conversar No, y a poner es las más, cosas el mismo como día son. me saqué un avión y me fui. Fue como, si voy a terminar, necesito estar con mi contención. Mi contención acá era la familia de ella. O sea, toda mi contención en Perú era su papá, sus hermanos, su familia. Yo necesitaba a los míos, que me den valor, que me digan, me estoy separando, es un momento de mierda. O sea, me estoy separando en un país que soy extranjero, que a pesar de que yo lo quiera como mío, lo primero que me hacen cuando me quieren hacer sentir mal es decirme, vete. Y la gente mala que me quiere hacer daño es, vete, tú no perteneces acá, vete a tu país. ¿Por qué? Y yo les digo, ¿por qué? Tengo 2 hijos peruanos, no me puedo ir. Aunque quieras
hacer todo el esfuerzo del mundo en hacerme leña, hazme leña todo lo que quieras, pero no me voy a ir, jamás voy a dejar a mis hijos, jamás. ¿Cómo les explicaste a al mayor, que es más grandecito, ¿no? Lo que pasa es que Tomás tiene autismo, entonces tuvimos que explicarle con pictogramas, con cuentos, con historias, y lo que siempre Los dos. Sí, de Mamá y papá. Ajá. Sí. Okay. Tenemos historias sociales con pictogramas de papá se va de la casa, papá y mamá se separan, que siempre los van a amar, que el amor no cambia, que el amor por ellos va a ser siempre el mismo, que hoy van a tener 2 casas. Mucha psicóloga infantil, la psicóloga de Tomás, que desde muy chico tiene psicóloga por su autismo, y también empezamos a mandar a Maro a terapia para que aprendan un poco, porque los chicos no expresan, los chicos expresan de otra forma. Es difícil darte cuenta de lo que siente un niño. Y siempre los cuidamos, mucho. Por eso me dolió. Qué bueno, porque al menos en ese aspecto se unieron para proteger a sus hijos, Sí, ¿no? y cuando yo dije que por esas razones yo amaba y esperaba amar siempre a la mamá de mis hijos, como la mamá de mis hijos, me criticaron mucho, me dijeron poco hombre, la gente no entendió lo que yo dije, y a mí me duele porque yo espero que algún día, cuando pase toda esta tormenta de enfrentamientos por cualquier separación, la nuestra se tornó un poco más mediática y dolorosa, porque todo se hizo público. Y bueno, ojalá, me encantaría algún día tener una buena relación con Gidá. Sabemos que como padres nos esforzamos más de lo que nos da el cuerpo por cuidar la psiquis y el bienestar de nuestros hijos. Ninguno de los dos, y nos prometimos, y le dije, por favor, que me prometa que nunca, jamás ninguno de los dos va a hablar mal, ni se le va a escapar nada delante de nuestros hijos. Siempre mis hijos escuchan de mi boca cosas maravillosas de su mamá, por lo menos puedo hablar por mí. Y lo que más quiero cuidar en la vida es la psiquis de mis hijos. Pero, ¿qué vamos a hacer? O sea, creo que es mucho mejor para ellos tenernos hoy separados que juntos en un ambiente que para mí no era el mejor para mis hijos. Y bueno, me duele porque la gente habló mucho y nadie sabe esta verdad. Quizás es una verdad que la estoy contando por primera vez, que poco a poco me estoy animando, que le perdí el miedo. Yo sentía que diga lo que diga iba a ser usado en mi contra, y hoy lo es. Me animé a llorar por primera vez porque me tocan el tema de mis hijos en el programa de Ernesto, y Magali dijo que eran lágrimas de cocodrilo, que no me creía. Atrás de eso todo el mundo vino a decir que eran lágrimas de cocodrilo, me ponen lágrimas y cocodrilos en mis comentarios, y yo nunca fui tan sincero, y me costó un montón en la vida permitir mostrarme frágil, mostrarme sincero. Y créeme que cuando lloro, soy muy sincero, porque toda la vida me esforcé para que nadie me vea llorar, jamás. Hoy entiendo que el llanto y la tristeza es un sentimiento tan válido como la alegría. Hoy le enseño a mis hijos eso, hoy les leo un cuento que se llama El monstruo de colores, que te sabe diferenciar qué emoción es cuál y qué color tiene, y cuando están todas revueltas no sirve. Claro. Y aprendo de mis hijos y de los cuentos. Qué bueno. Julián, y para ir terminando, sí. ¿Cómo fue este cambio de vivir tantos años en una familia, con tus hijos, con la mamá de tus hijos, y ahora ya sin ellos bajo el mismo techo? ¿Vives solo? ¿Vives con tu mamá? Vivo solo. Mis hijos se quedan conmigo 3 veces a la semana. Horrible, fue duro. Fue muy duro. O sea, en un momento me tenía que ir, no conseguía departamento, conseguí un departamento así medio a las apuradas. Lo único que quería por mi bienestar y mi salud mental es que tenga una terracita para hacer mi parrilla, mi camado. O sea, es lo único, mi único cable a tierra. Prender el fuego, me conecta, el ruido, el sonido, me relaja. Conseguí uno con terraza, pero no tenía muebles, no estaba amoblado. Entonces me mudé, pasé por la oficina, agarré un colchón, me lo llevé y dormí en un colchón en el piso después de haber estado. Y a veces lo digo en broma, yo estaba en una casa de 2 pisos con comodidades, con mis hijos,
y de repente me fui a un departamento en un colchón en el piso sin tener para hervir o sancochar un huevo. Al margen de las cosas materiales, las personas, ¿no? Porque, Por bueno, eso, al pero final... creo que eso fue el reflejo de la soledad. O sea, cuando vi ese colchón en el piso, solo en una casa vacía, fue una imagen. Yo hablo en imágenes porque hago cine y me gusta, las imágenes reflejan emociones. Y esa imagen fue muy cinematográfica para mí, un colchón en el piso solo en el medio de un departamento vacío, y yo no podía, le pedí a Gida que me tenga paciencia, que yo no quería que estén los chicos ahí hasta que la casa no esté preparada para que yo pueda recibirlos. Lo primero que llamé fue a la empresa que me hizo las camas de ellos, pero tardaba 10, 15 días. Entonces habré tardado 20 días en equipar el departamento. Cuando tuve mi cama, tuve la cama de ellos empezaron a venir, fue reencontrarme con una nueva realidad. Antes Gida no me dejaba cocinar, por ejemplo, y yo tuve que empezar a cocinarles, a empezar a cocinar, que soy malísimo, y entonces les empecé a hacer parrilla, y bueno, y fuimos ganando otra relación diferente a la que teníamos, y me envolqué mucho al estoicismo, y aprendí que la vida te puede arrebatar en cualquier momento lo que más amas. Fue mi abuela en su momento, fue mi familia en otro momento, y mi convivencia, no me arrebató mi familia, perdón, me arrebató la convivencia con mi familia. Y ahí creo que vino un momento de disfrutar cada momento con mis hijos. Antes quizás yo paraba todo el día con ellos en la casa, pero también paraba trabajando con el celular. Sí, hijito, un segundo que tengo que subir una historia o qué sé yo. Hoy, los días que los chicos están conmigo y los momentos que yo estoy con ellos, yo me agendo ciertas horas que no existo. Hay horas... Es solo con ellos. Solo con ellos. No hay nada más. O sea, yo me agendo las reuniones, me agendo todo. Y hay horarios específicos, tanto cuando voy con ellos a las terapias o los llevo al colegio. Tú me llamas para tener una reunión un martes y la gente que me conoce sabe que desde las 3 de la tarde yo no existo. Así es. Ok, eso es lo que tiene que ser, ¿no? Un papá netamente con sus hijos cuando está con sus Cuando hijos. puedes, a veces Claro. tienes que chambear. ¿Qué no repetirías en el amor, Julián? ¿Qué aprendiste? Ser claro, animarme a ser más claro, a validar mis sentimientos, a decir, me pasa esto, ojo, cuidado, atendamos lo que nos pasa a los dos. Siempre estuve más atento a lo que le pasaba al otro y poco atento a lo que me pasaba a mí, y creo que tengo que animarme a decir lo que me pasa, lo que me sucede. Cuidado, que me conozco y me quiero, y este es mi límite. ¿Te sientes preparado ya para amar, enamorarte? Me siento preparado para vivir y para que la vida me sorprenda y tener una compañera que con el tiempo vayamos construyendo algo que nos permita reafirmar todos los días a decir, sí, quiero vivir un día más contigo, quiero planificar contigo. Quiero, sí, sigamos, vamos. O sea, y creo que es una apuesta de todos los días. Para mí, hoy lo veo así. Quizás, ¿Has construido contigo algo? Porque cuando uno quiere construir algo con una persona, sí, lo ideal sería reconstruirse uno mismo, eso ¿no? me tocó. ¿Lo has hecho ya? Eso me tocó. Tuve un momento muy difícil, muy duro, que fue un aislamiento extremo de un mes. Y fue luchar contra todos mis demonios. Y a eso le llamo yo atravesar el dolor. Siempre le esquivé al dolor. Si te das cuenta, es mi análisis, ¿eh? Le esquivé al dolor porque por eso me obsesiono con algo y ignoro este dolor. Y toda la vida fui ignorando mi dolor y siguiendo adelante. Seguí, hasta que en un momento sentí que no podía más y me rendí. Y me fui y me encerré y me aislé y no vino nadie, ni mi mamá, ni nadie. Estuve solo y me enfrenté todos mis demonios en ese mes de aislamiento y me hizo muy bien. En el momento fue horrible. Claro. No hay nada peor que estar solo con uno mismo cuando tienes todavía tantas cosas que sanar, y todos mis demonios se me vinieron en ese momento. Y los enfrenté y sentí que es como cuando le tienes miedo a atravesar un túnel
y lo atraviesas y volví a salir a la luz y me sentí liberado. Claro. Sin embargo, Julián, bueno, antes agradecerte por todo lo que nos has compartido. Rescato este trabajo que mencionas, estás haciendo con la mamá de tus hijos para cuidarlos y protegerlos, al margen del trabajo que ustedes realizan, ¿no? Que son personajes públicos. Cierto, comentas que fue un mes difícil, pero uno sana sus demonios, como tú lo mencionas, en más tiempo. Sí. ¿No? Uno toca este dolor, lo toca, pero hay que amasarlo más y hay que trabajarlo más y hay que sanar, y eso toma tiempo. Ojo, también. yo lo hablé con mi psicólogo, yo siento, no es que ese mes me sanó, yo siento que en ese mes utilicé, o sea, yo vengo trabajando esto desde chiquito. Yo siento que ese mes lo que tuve fue un mes intenso donde todas las herramientas de la vida, llámese chamana, mindfulness, respiración, luchar contra ataques de pánico, siempre era lo mismo, es tranquilo, Julián, estás respirando, estás vivo, estás bien, no pasa nada. Y eso, lo que ese mes no es que me hizo sanar, me hizo enfrentarme a cosas muy duras que todavía, si no, no sé, dejaría de ir al psicólogo. Sigo yendo al psicólogo, sigo yendo al psiquiatra, sigo haciendo terapias de todo tipo, entonces voy a seguir sanando por el resto de mi vida, pero hoy creo que conozco más esos demonios, por eso puedo sentarme con vos y decir, bueno, esto puede ser porque mi mamá fue así, porque mi papá fue así, pero bueno, ya está, así fue, hoy me toca a mí sanarlo, y creo que no solo lo quiero sanar por mí, sino porque no quiero pasarle a mis hijos ninguno de mis problemas, o sea, quiero que para ellos el camino sea más fácil y darle todo el conocimiento que yo pude tener en estos años con una vida intensa. A veces la gente cree que tengo más de 40 años, porque sí, trabajo desde muy chiquito me tocó vivir mucho, viví mucho, hice muchas cosas y hoy me siento muy feliz con eso. Digo, bueno, listo, todavía soy joven, todavía puedo hacer muchas cosas más. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. A trabajar por ti, a trabajar por tus hijos. Considero yo, esto tómalo como un consejo, poder darte más espacio y más tiempo para reconstruirte contigo mismo. Sí. O sea, palpar más esta soledad, este espacio de soledad, porque en esos espacios es donde uno se reconstruye, uno trabaja amor propio, uno empieza a entender más cosas. Ha sido muy poco tiempo el que has cortado con una historia de familia. Me imagino que tienes una historia de varios años con la mamá de tus hijos. Sí, 11 años. 11 años, imagínate. Entonces, 11 años no se sanan en meses ni un año. No. Entonces, considero que tienes que darte ese espacio para ti, sí. contigo, en todo sentido, en el aspecto sentimental, en el aspecto no social, pero sí sentimental. Sí, ¿no? y por eso tengo tanto cuidado. Y la gente me critica porque yo estoy conociendo a una chica que conocí en febrero, Priscila, que mucha gente se indignó conmigo porque dicen que yo no la blanqueo o no la oficializo, y la gente se mete en la vida sin saber qué está pasando ella y qué estoy pasando yo y por qué decidimos acompañarnos. Entonces, a veces también es difícil cuando viene una persona tan hermosa, tan linda a querer acompañarte, decirle no quiero tu compañía, no me acompañes porque yo necesito todavía pasar tantas cosas. Cuando ella sabe todo esto, sabe toda esta historia, todo lo que te conté lo sabe completamente, decidimos acompañarnos, yo sabiendo su historia y ella sabiendo la mía, y por eso quizás me molesta tanto que la gente se meta en mi vida, porque no saben qué acuerdos hay entre nosotros. Claro, eso se entiende, ¿no? O sea, los dos son seres humanos, todos los seres humanos traemos historias. Y viene alguien a ofrecerte su compañía y tú dices, bueno, yo tengo para darte esto, bueno, yo tengo para darte esto. Sí, me gusta. Y hoy lo veo así. Si rompí una relación de 11 años, qué sé yo cuánto va a durar esto, no lo sé. No sé si va a durar meses, un año, 2 años, no sé cuánto va a durar. Le digo, lo que puedo decir todos los días es sí, quiero que dure más o no. Y creo que también
conversamos mucho con Priscila de cuáles son nuestros límites. Ella es una chica que trabaja mucho su salud mental, que la quiere trabajar, y siempre hablamos de nuestros límites. Mientras ninguno de los dos atraviese el límite que empiece a afectar al otro, estamos bien. ¿Quieres seguir conociéndome? Sí. ¿Quieres? Sí, yo también. ¿Hacemos esto? Sí. De repente vinieron momentos difíciles, donde la gente se ha metido mucho, nos alejamos, después dijimos, che, te extraño, nos volvemos a ver, sí, buenísimo, ¿tú estás bien? Sí, bueno, yo también. Y creo que hoy tenemos unas conversaciones hermosas donde nos permitimos ser compañeros, y el título que los demás quieran que nosotros le pongamos a nuestra relación es un problema de los demás, no es nuestro. O sea, a mí lo único que me importa es... Al margen, Julián, de lo que el resto pueda opinar, o al margen de quién pueda ser esta persona, puede ser cualquier chica en estos momentos, creo que este acompañamiento puede ser agradable. Es agradable, me imagino, ¿no? Para dos personas. Pero va a poner un poco más lento esta reconstrucción contigo mismo, ¿no? O sea, hay una historia detrás que todavía tienes que ir trabajando. Una cosa es cuando pasa la primera etapa difícil, que lo has compartido, cuando se termina una historia de familia, bueno, de convivencia, mejor dicho, porque la familia no desaparece. Exacto. Pero yo te recomendaría que tomes más tiempo contigo. Sí, sí. O sea, y que la mejor compañía seas tú mismo. Y yo te lo entiendo. Tú también puedes entender esto que digo. A veces hay cosas que ya no puedes manejar ni controlar. Yo entiendo, todos me aconsejan lo mismo. Quizás mi psicólogo no. Quizás mi psicólogo me dice, disfruten. O sea, relájense, disfruten. O sea, que la presión de los demás es de los demás. Ustedes piensen en ustedes y disfruten, vivan el día a día. Y eso estamos haciendo. Y entendemos perfectamente de qué viene ella es mamá, su relación anterior, de dónde vengo yo, y somos conscientes de en dónde estamos y que estamos juntos y qué tiene que sanar cada uno, y por eso también nos damos bastante nuestro espacio. Y también yo tengo la oportunidad de viajar tanto a Argentina por trabajo, y ahí tengo mi espacio, y no es que estamos todos los días juntos, ni a cada rato. Cuando ella necesita su espacio, es más, nuestra prioridad son nuestros hijos. Ella es mamá, yo soy papá. Entonces ella, dije, yo jamás de los jamases me voy a molestar porque me canceles, porque tienes que hacer algo con tu hija. O sea, porque yo lo haría. O sea, mi hijo es primero, y lo entendemos. Entonces, creo que hoy estamos disfrutando lo que sea, y entiendo lo que tú me dices. Tengo mis momentos de soledad, tengo mi terapia todas las semanas, y sigo aprendiendo todo el tiempo. Hago meditación, hago regresión, me falta constelaciones. Todo lo que sume al ser humano es bueno. Sí, pero te entiendo, y entiendo tu consejo y te lo agradezco un montón, pero también digo, bueno, sí, mi decisión hoy es esta. Me cansé de remar tanto y de luchar y de hacer lo que otros me dicen y qué sé yo. Digo, bueno, hoy siento esto. Quizás en un año te diga, me equivoqué. Y venga acá y te diga, ¿sabes qué? Tenías razón, me equivoqué. Pero bueno, así aprendí. Claro, así aprendemos. No es cuestión de tener razón. Simplemente que, por eso decía, al margen de lo que el resto pueda pensar, decir, opinar, o sea, quien sea, es uno mismo. Sí. ¿No? Es uno mismo quien tiene que reaprender cosas para poder reconstruirse y ser mejor persona, mejor papá, mejor pareja futuro, y por qué no construir nuevamente otro hogar de otra forma, ¿no? Porque es un luto, ¿no? O sea, terminar una relación, o sea, algo murió. O sea, por lo menos murió la relación de pareja y nace una nueva relación. O sea, tenés que dejar morir, enterrar la relación de pareja de 11 años para ganar una relación de padres y quizás una amistad, pero digamos, yo lo entiendo ese proceso. El luto con mi abuela me duró 3 años. El luto con Gida me duró 6 meses y quizás, o sea, y quizás todavía hay cosas que tenga que seguir todavía, yo creo que lutando, ¿no? Luto, exacto, claro. Y lo entiendo perfecto, lo trabajo todo el tiempo, créeme, pero llegó un momento que dije, bueno, tampoco me voy a cerrar como otras veces que me cerré tanto. Digo, esta persona me está haciendo bien, Priscila me hace bien, es una gran compañera. ¿Tú le haces bien a ella?
Y yo no lo sé, eso habría que preguntarle a ella, pero ¿No se ella lo has me dice que preguntado? sí. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es más, cuando me han dicho manipulador, se lo pregunté a mi psicólogo y se lo pregunté a Priscila. Le digo, ¿será que soy manipulador? Claro, yo tengo 40 años, ella tiene 33. Entiendo, soy mayor, quizás tengo más herramientas y ella quizás no. Digo, ¿la estaré llevando por un lugar que no corresponde? Y, y ella, obviamente, que me hizo saber, estaba desconfiando de ella como mujer. Ella está muy segura de lo que quiere y estaba feliz conmigo, y mi psicólogo también me hizo ver que no, que a veces otras personas te hablan con tanta seguridad que te lo terminás creyendo. Y bueno, entonces digo, me cansé de todo el tiempo yo también juzgarme en la vida. Quiero vivir, quiero disfrutar, quiero tener más aire, quiero tener oxígeno, quiero ir por la vida más suelto, con menos mochila, y creo que hoy estoy pudiendo vivir así, con menos miedos. Sé que muchos me aconsejan, no te enfrentes a Magali, es una mujer muy poderosa, te va a destruir como ser humano en la opinión pública. Quizás tienen razón. Pero Julián, al margen, o sea, no hablemos de personas X. Sí, Yo voy a ti. sí, sí. Solo a ti. Lo aprendo por esto como que te persona. digo, que por qué yo digo, sí, quizás sería más fácil callarme, hacerme el tonto y decir, está todo bien, no hablo más del tema, se acabó, está todo bien. Quizás sería más inteligente, que sería inteligencia emocional. Lo sé, lo tengo que trabajar, pero no puedo. No puedo porque me parece injusto. Digo, me Eso parece hay que trabajar, los pensamientos de Me justicia. parece injusto porque digo, ¿por qué ella va a hablar de mí si yo sé mi verdad? ¿Por qué ella va a decirle a todo el Perú algo que yo sé que es mentira? ¿Por qué? Y viene gente a repetirme cosas que una persona, líder de opinión, dice, y me parece injusto, y lo estoy trabajando hoy justamente. Digo, quizás hay que ser más inteligente y menos justo, porque no sé si la vida es justa. Claro, como te digo, la justicia es muy subjetiva, la justicia humana es muy subjetiva. Enfócate en ti, enfócate en lo que te apasiona hacer, tu trabajo, tus hijos y en ti. Creo que esos son los aspectos más importantes de tu vida, ¿no? En trabajar una buena relación con la mamá de tus hijos, en tener un buen rol como artista, como productor, un buen rol como padre, un buen rol como amigo, como hijo también, ¿no? Tu mamá todavía vive, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces también, ¿no? O sea, Sí, sí. una buena persona en todo sentido. Mejorar, porque es un trabajo de todos los días también, ¿no? Sí, sí, para eso trabajo bastante desde hace años y siempre voy a querer mejorar y siempre voy a querer ser una mejor versión de mí mismo. Por eso tanta inversión también, Okay, porque claro es una que sí, inversión. por supuesto, en todo sentido. Julián, Sí. vas a hacer un show. Me han Sí, dicho. ¿Dónde, cuándo? bueno, no sé cuándo sale esto, pero el viernes 13 en Bianca es una única fecha, una noche con Julián Zucchi. Voy a tocar un poco todos estos temas, pero con humor, con comedia. Y también es una noche para celebrar mis 33 años de carrera y mis 40 años de vida con el público, que sí me quiere y sí quiere verme y sí quiere verme feliz arriba de un escenario. Va a venir mi mamá, va a venir mi hermana, va a venir el novio de mi mamá. Estoy muy feliz, es una noche muy especial para mí y quiero, obviamente que como profesional quiero dar un buen espectáculo para el público, pero también es un show que lo armé para disfrutarlo y quiero disfrutar arriba del escenario y quiero volver a enamorarme de mi profesión, que quizás siempre la amé, pero este año hasta llegué a pensar en dejar de trabajar en esto, ¿no? Por lo menos estar en cámaras. No, Entonces, no tienes por qué hacerlo. Momentos difíciles siempre nos hacen pensar así, ¿no? Lo Pero hay pensé, que resurgir. pero después ciertas actitudes de personas en la calle, cuando me animé a volver a salir a la calle, me hicieron animarme a por fin hacer este show que lo postergué, que estaba hecho para marzo, y lo estoy haciendo ahora y estoy muy feliz. Trajo un montón de problemas porque al volver a hacer prensa para el show, revivió todo el problema mediático,
pero siento que era algo que algún día tenía que enfrentar y Y ya de repente pasó. lo enfrentes mucho más tiempo todavía. Pero Quizás sí, así no es. lo sé, Hay eso que- me hay que enseñó la adaptarnos. vida, no sé cuánto duran las cosas. Hay que adaptarnos. Sí, te escuché que has leído mucho el estoicismo. Sí. Y ahí hay un aprendizaje muy bueno y muy importante, ¿no? Solamente puedes controlar lo que te Lo que tú pertenece. haces. Y eso lo Mas no aprendí. puedes controlar lo que no te Y pertenece. te juro que lo entiendo. Hay veces que digo, perdí mi lado estoico, digo, No, pero sí lo intento Preocúpate de todos los ti, días. preocúpate de ti, hazte responsable de Sí, ti, de sí, lo que sí. decidas, de tus errores, de tus fallas y las decisiones también que tomes. Eso estoy tratando y para eso tengo que poder ir más liviano por la vida, porque cuando un golpe te entra y te logra hacer enojar, claro, si tú me golpeas a mí es tu problema. Ahora, ¿qué hago yo con tu golpe? Es ya mi problema y ya es mi responsabilidad. Así es. Y eso estoy trabajando. ¿Qué hago yo con los golpes que me dan otros? ¿Reacciono, lo devuelvo, me defiendo, O cómo huyo? interpretas las cosas que te suceden. Recuerda que También. no son las situaciones, sino lo que significa para Sí, nosotros las sí, sí, situaciones, sí, ¿no? sí. Ok, Julián, nos vamos a hablar todo acá No, todo no. el tiempo. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Éxitos y bendiciones para tus hijos también. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta bonita conversación. Hoy estuvo Julián Zucchi. Gracias. Chao.